Primero contarles que teníamos ganas de dar este taller hace mucho tiempo, hace mucho que veníamos pensando en dar un taller sobre esta temática, pero después de la toma del Capitolio por parte de fanáticos de Trump, supremacistas blancos, dijimos, bueno, este es el momento de hacerlo, así que pasó enero, que es el mes de descanso de los talleres, y acá estamos con este taller. Por eso las fotos de presentación del flyer eran de ese evento, no porque nos vayamos a detener muchísimo en ese evento, sino porque creo que fue uno de los últimos fenómenos de masa muy mostrado, popularizado, de gran impacto, digamos, en cierto sentido. También quería comentar una cosa, que es que hay personas de varios países en el taller, así que yo creo que eso nos va a enriquecer mucho, porque cada quien va a poder aportar desde su experiencia y desde su lugar ejemplos de distintos fenómenos de masa y vamos a poder comparar ciertas cosas. Me parece que eso nos va a enriquecer mucho, así que bueno, les damos la bienvenida a las personas que no son de Argentina y cualquier cosa, cualquier forma en el habla que no se entienda, ¿sí? Cualquier palabra que sea propia de acá y no se entienda, pregunten, ¿sí? Yo voy a tratar de hablar lo más neutramente posible, pero avisen si algo no se entiende, porque la idea es que ser bien inclusivos. Bueno, si querés, Juli, pasamos a la... A ver, no, todavía no pasamos a la siguiente diapositiva. Les cuento, el taller consta de 5 encuentros. En el primer encuentro, que es hoy, vamos a trabajar el libro de Freud, Psicología de masas y análisis del yo, que es un intertexto, es una relación textual con un texto de Le Bon, que es el primero en hablar de psicología de masas y escribe justamente un libro que se llama Psicología de masas. Después viene Freud y escribe Psicología de masas y análisis del yo. Y después viene Wilhelm Reich, un discípulo de Freud, y escribe Psicología de masas del fascismo, que es el texto que vamos a ver el encuentro que viene. Pero les decía, hoy vamos a trabajar Psicología de masas y análisis del yo, lo vamos a vincular con la película La Ola, y sobre el final del encuentro traje unos experimentos de psicología social, que no es lo mismo que psicología de masas, pero que están muy vinculados a la temática y que quería contárselos. En el segundo encuentro vamos a abordar la temática del fascismo, vamos a comenzar a abordar la temática del fascismo, también lo vamos a trabajar en el encuentro 3, y en el encuentro 2, como les decía, vamos a analizar el libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo. Vamos a relacionarla también con una película para quien quiera ver algo de cine, y vamos a trabajar la cuestión de la negación como mecanismo de defensa y con el negacionismo. En el tercer encuentro, como les decía, seguimos con la temática del fascismo, pero ahora desde la perspectiva de Hannah Arendt con los orígenes del totalitarismo. En el cuarto encuentro vamos a pasar por varios temas. La idea es, para el encuentro 4, trabajar con 2 libros. Uno se llama Propaganda, de Bernier, que es un sobrino de Freud. Así que tenemos a Freud, a un discípulo de Freud y a un sobrino de Freud. Bueno, y otro libro que se llama Masa y Poder, de Elías Canetti, que fue un premio Nobel de Literatura. Así que vamos a tratar de abordar un poco y un poco de esos libros. Y en el quinto encuentro vamos a pasar a pensar un poco la política, los partidos políticos, y vamos a trabajar con un libro de Rosichner que se llama Perón, entre la sangre y el tiempo. Rosichner es un filósofo argentino. Y vamos a trabajar también con Simone Weil, un artículo breve que se llama Notas sobre la supresión general de los partidos políticos, que para mí es un texto hermoso. Y en eso consistirían los 5 encuentros. La propuesta del taller
Entonces, les comentaba que es analizar cómo cambia y cómo se condiciona el comportamiento cuando estamos formando parte de una masa. ¿Pero qué es una masa? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es una masa? Es justamente lo que vamos a ir abordando en el transcurso de estos 5 encuentros. Más que una esencia de la idea de masa, cada autor y cada autora va a ir haciendo aportes para ir construyendo desde diferentes perspectivas un concepto de lo que es la masa. Es decir, que vamos a ir conceptualizando el fenómeno de la masa a través del tiempo, más que una esencia de lo que es una masa, ¿sí? Sino lo vamos a pensar como fenómeno histórico y como perspectivas que nos van a dar de a poco una idea sobre la cuestión de las masas. Pero como para empezar, para introducirnos, para darnos una idea inicial, podríamos decir que las masas son un tipo particular de agrupamiento de seres humanos, en la que los integrantes tienen un comportamiento específico, diferente a cuando están los individuos solos, ¿sí? Un comportamiento característico. Y la masa difiere de otros conjuntos humanos, como por ejemplo un grupo de trabajo, aunque el grupo de trabajo puede burocratizarse, puede terminar adoptando un comportamiento de masas. Lo que define la masa no es la cantidad de personas, sino un cierto tipo de comportamiento y una cierta configuración psíquica que adopta, ¿sí? ¿Qué características va a tener la masa? Bueno, justamente esto es lo que vamos a ir viendo a través de los encuentros. Hoy vamos a ver qué características le atribuyen Freud y Le Bon a la masa. También en los siguientes encuentros vamos a ir viendo ejemplos históricos de formaciones de masa, como por ejemplo las masas del fascismo, ¿no? Del nazismo, y las causas de las formaciones de esta masa. Y también vamos a ver cómo la propaganda, los medios de comunicación, el poder y la política partidaria buscan manipular, influir, condicionar a la población para producir masas a su servicio, para su propio servicio. Ocurre que somos seres sociales, ¿sí? Entonces, al interactuar con otras personas se modifica nuestra conducta. Pero somos sujetos modernos y aunque estamos en interconexión permanente, habita en nosotras y en nosotres el concepto de individuo, ¿sí? El concepto moderno de individuo nos atraviesa. Los seres humanos en la modernidad pasamos a concebirnos como seres libres e independientes e iguales y titulares de derecho. Bueno, nos creemos dueños de nuestras propias acciones y de nuestros pensamientos, ¿sí? La idea de individuo como una esfera, ¿sí? La sociedad como un conjunto de esferas que no se afectan mutuamente, como si fuéramos plenamente autónomos. Pero esta supuesta libertad del individuo es una ficción, porque como les decía, estamos interconectados. Y al formar parte de una masa, el comportamiento se condiciona, y también se condiciona el pensamiento, ¿sí? De los seres humanos. Y los fenómenos de masa son solo uno de los tantos condicionantes que existen en la vida. Los fenómenos de masa, las estrategias persuasivas, la propaganda, los medios de comunicación, política partidaria, todos estos son factores que nos afectan, que modifican nuestra conducta y no solo la de los demás. Decía entonces que nos afectan y no solo afectan a los demás, porque esto es interesante pensarlo durante todo el taller. Lo que vamos a ver en el transcurso de los encuentros no son cosas que le pasan a los demás, pero a mí no, porque yo estoy al margen de eso, porque yo soy especial, porque vivo al margen de los fenómenos sociales, porque soy muy único y diferente. No, al contrario. La idea es que pensemos cómo los fenómenos sociales nos atraviesan, cómo somos parte de esos fenómenos, nos tocan. Poder reflexionar al respecto para ganar en grados de libertad.
y para poder darnos nuestra propia norma, ¿sí? Pero sin por eso caer en la trampa del individuo libre, de nuevo, como les decía, que es también la idea del individuo libre, autónomo, espontáneo, es un discurso social hegemónico que condiciona y mucho a la conducta. Entonces decía, no es que la publicidad afecta a todos los demás menos a mí, o todos los demás pertenecen a fenómenos de masa que los vuelven sugestionables menos yo, porque yo sería una excepción, ¿no? Esa es como la primera pregunta que me eh, interesaría, o pregunta o inquietud que me interesaría transmitirles. Dicho esto, pasemos entonces ahora sí al texto del primer encuentro. Bueno, ahí la Juli ya pasó de diapositiva. El encuentro 1, entonces, esto ya lo comenté, los temas que vamos a trabajar son psicología de masas de análisis del yo, la película La Ola y unos experimentos de psicología social. Antes de comenzar con Freud, cabe aclarar que la existencia de masas tiene un origen histórico también. Es en la modernidad que una gran cantidad de personas se trasladan del campo a la ciudad. Las causas de este traslado están vinculadas, por un lado, al cercamiento de las tierras comunes, tema trabajado por Marx en El Capital, creo que en el capítulo 24, si mal no recuerdo, llamado de la llamada acumulación originaria, y también por Federici en Calibán y la Bruja, ¿sí? En el pasaje, en la transición, entre comillas, porque no fue una transición tranquila, de la Edad Media a la modernidad, se produce un cercamiento de tierras comunes, se privatizan y se obliga a una cantidad de la población a trasladarse a la ciudad porque se estaban muriendo de hambre en el campo. Otro factor para la presión de las masas es la revolución industrial. Y también pienso que otro factor es el higienismo propio de la modernidad, todo lo que va a ser la biopolítica, de construir poblaciones sanas, de cambiar la pirámide poblacional a, bueno, cosa que hace que haya más gente, ¿no? El surgimiento de la medicina moderna. Entonces, este traslado masivo del campo a la ciudad va a dar lugar a los fenómenos de masa. En este marco, lo que antes eran comunidades, con tradiciones particulares y con relaciones cara a cara, se van a transformar en sociedades. Las comunidades van a devenir en sociedades. Las sociedades tienen relaciones más impersonales, ¿sí? Convivimos con desconocidos, compartimos horas, largos viajes en colectivo, bueno, ahora no por la pandemia, pero antes mucho más, horas en un mismo lugar con gente sin hablarnos, como un colectivo, ¿no? Nos vinculamos a través de contratos con los desconocidos. El semejante pasa a ser un desconocido, distinto a la comunidad donde estaba puesta la palabra en valor, no hacía falta la relación contractual. Ese sería el contexto histórico de aparición de las masas, ¿sí? Como les comentaba recién, Le Bon va a ser el primero en estudiar las masas y de hablar de psicología de masas o también de las muchedumbres. Luego tengo entendido que esta rama de la psicología, con este nombre, ¿no? Como psicología de masas, va a desaparecer, ¿no? No es algo que dure hasta la actualidad. Lo que sí sigue existiendo es otra rama de la psicología, eh, que se llama psicología social, ¿sí? Pero la idea de psicología de masas, tengo entendido que no prospera tanto. Acá vamos a ver psicología de masas y la idea es articular con algunas cuestiones de psicología social que son bien interesantes también. Pero como les decía, Le Bon es el primero en hablar de psicología de masas. Y Le Bon nos va a decir que en la masa existe una mente colectiva, un predominio de elementos inconscientes y primitivos, ¿sí? Lo que Le Bon nos va a decir también es que las masas son sugestionables. Cuando digo primitivo, es como lo que antecede común a todos los miembros de una cultura. Ya vamos a ver, bueno, esta gente es toda media evolucionista, así que va a aparecer la idea de los primitivos, me adelanto. Ya lo vamos a poder criticar después, pero bueno, primero voy a explayarme en sus ideas y después las criticamos, si les parece. Entonces decía que
Le Bon va a decir que las masas son sugestionables también, y ya vamos a ver qué va a decir Freud al respecto, porque el texto de Freud que vamos a abordar hoy es un diálogo con el texto de Le Bon. Otro autor importante, además de Le Bon, para el estudio de las masas, es un autor que se escribe tarde, ¿sí? Así se llama, tarde, que va a diferenciar público de masa. Porque el público, si bien es sugestionable, no está reunido físicamente en un mismo lugar, sino que se encuentran dispersos. Entonces vemos cómo van apareciendo estos autores que empiezan a hablar de masas, y como Le Bon o como Tarde, y si pensamos mal, permítanme pensar mal un ratito, podemos sospechar que estos señores eran señores burgueses y que cabe la posibilidad de que eh, hayan estado muy asustados de todas las revueltas, manifestaciones, protestas y conflictos propios del siglo XIX y de inicios del XX, lleno de anarquistas, comunistas, socialistas, etc. Entonces, no podemos ignorar que al elegir utilizar la palabra masa, la elección de esta palabra es una elección política. Los burgueses van a hablar de masas, pero los proletarios van a hablar de lucha de clases sociales. O sea, que eso que los burgueses llaman masa son proletarios luchando. Pero, de todos modos, contra este argumento que les acabo de esbozar, podemos pensar que las manifestaciones de la clase obrera no son el único factor, el único fenómeno de masas que existe. No es que se pueda reducir masa igual proletario. De hecho, ya lo vamos a ver en el encuentro que viene, el nazismo se puede estudiar como fenómeno de masa y no es un fenómeno de la izquierda precisamente. O sea, fenómeno de masa eh, puede ser que se haya estudiado como fenómeno de masa todas las revueltas del siglo XIX y XX, eh, pero también puede ser que, además de eso, incluyamos los periodos de guerra, ¿no? Como las dos guerras mundiales, que van a apelar fuertemente a la propaganda y a crear masas también, ¿no? Dicho esta introducción, ahora sí comencemos con el texto de Freud. Primeramente, convendría hacer algunas aclaraciones respecto de las traducciones. Hay dos traducciones principales de la obra de Freud. La primera que se hizo, que es esta, siglo XXI, es de López Ballesteros y de Torres, y después creo que al final los últimos textos los traducen otras personas, que es una traducción de una traducción, ¿sí? O sea, está el original en alemán de Freud, eso se traduce al inglés y eso se traduce al español. Esto trae un problema que es el siguiente, que un concepto fundamental en la obra de Freud es Trieb. Trieb, al traducirlo del alemán al inglés, se traduce como instinto. Y al traducirlo del inglés al español, se traduce como instinto. Esto le da una connotación biologicista al concepto, que la idea de Trieb no tenía originalmente, ¿sí? O sea que si ustedes tienen estas ediciones de Freud, si lo van a leer, consiguen estas ediciones, son más baratas, son más baratas y la lectura es un poco más comprensible. Pero tienen que percatarse de algunos errores en la traducción, como por ejemplo esta del Trieb, que en Amorortu, que es la otra edición, que es una traducción directa, Trieb aparece como pulsión, que pulsión ya no da cuenta, no tiene esa impresión biologicista, ¿sí? Las traducciones de Amorortu son un poco más caras, se consiguen igual en PDF, en internet. De hecho, yo les subí al Drive el PDF de esa edición, porque es más fidedigno esa traducción, pero son más caras y me parece a mí que por momentos es un poco más compleja la traducción. En esta está más como sencillo, redactado a veces. Bueno, y les mencionaba esto del instinto, el Trieb y la pulsión. ¿Por qué? Porque la pulsión es un concepto muy importante en la obra de Freud,
Pero la pulsión no es el instinto. Freud tiene un texto que se llama Pulsiones y destinos de pulsión, donde define a la pulsión y dice que es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del cuerpo. O sea, un concepto fronterizo entre lo anímico, lo psíquico, podríamos pensar, y lo somático, el cuerpo. O sea, no es del todo del cuerpo y no es del todo psíquico, sino que es un representante en el psiquismo de un estímulo que proviene del cuerpo. Es un concepto complejo. Paciencia. Quiero decir entonces que es la representación psíquica de algo que pasa en el cuerpo. Además dice Freud que la pulsión no tiene un objeto fijo, eso es muy importante porque el instinto sí tiene un objeto fijo, sino que a diferencia del instinto, el objeto de la pulsión es contingente, no es fijo, es cambiante, es contingente. Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de leer la obra de Freud, sí lo hacen desde la traducción de Ballesteros. Si lo hacen desde Amor Rorto no van a tener ese problema. Bueno, ahora sí, vamos finalmente a Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es un texto de 1921. Es un texto del periodo de entreguerras, ¿sí? O sea, la Primera Guerra Mundial, recordemos, es de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Pero en el momento que Freud redacta esta obra no se le decía Primera Guerra Mundial porque no se sabía que iba a haber una segunda, se le decía la Gran Guerra. Bueno, es un texto que está escrito antes de la llegada del nazismo al poder, pero de todos modos Freud fue alguien que vivió el nazismo, lo vio surgir. Se terminó exiliando, se fue a Inglaterra, si mal no recuerdo. Y cuando los nazis empiezan a quemar libros, se dice que Freud dijo algo así como qué progreso que tenemos en la Edad Media, no hubieran quemado, nos hubieran quemado a nosotros, ahora se contentan solo con mis libros. Dicen que dijo algo así, ¿no? Bueno, claramente no pudo anticipar lo que se vino después, pero además de eso, esta frase, que no sabemos si es verídica o medio un mito, de que progreso, ahora queman nuestros libros en vez de quemarnos a nosotros, es medio una boludez. Porque en la Edad Media europea no había imprenta, señor Freud. ¿Qué libros iban a quemar? Bueno, los papiros, ¿qué iban a quemar? Todavía no estaba la imprenta, no estaba difundida la imprenta en Europa. En China ya existía, al parecer, pero en Europa no. Así que, bueno, pero al margen del chiste, me parece que la frase de Freud refleja un poco todo un espíritu moderno, progresista, de confianza en el progreso, que es muy, ¿cómo decirlo? Eh, Hace que uno vea la realidad por unos lentes eh, que acotan mucho la percepción de lo que hay. Muy poco potente, porque, o sea, me explico. Está Hitler quemando tus libros y tu paradigma moderno hace que hasta en eso veas un progreso respecto al pasado. O sea, vaya sesgo que es la modernidad como paradigma, como modo de ver la realidad, como modo de interpretar la realidad, que hace ver en eso progreso, o sea, todo es progreso en la modernidad. Bueno, ¿no les parece que es un poquito como un sesgo un poquito fuerte, ¿no? Sin embargo, bueno, Freud no es que había visto lo que se venía, no tenía por qué saberlo, pero con esa historia me parece que se refleja un poco cierto espíritu moderno de Freud. Bueno, vamos al texto. Psicología de masas y análisis del yo. Este texto forma parte de los libros de Freud que podríamos llamar más sociológicos, los menos clínicos. Otros libros y textos que entran en este grupo serían Tótem y Tabú, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura, y algunos también incluyen Moisés y la religión monoteísta dentro de este grupito, ¿sí? Lo que les propongo acá
Es un análisis capítulo por capítulo de este libro. Vamos entonces al capítulo 1, la introducción. Freud venía dedicando la mayor parte de sus textos a la psicología clínica. Sin embargo, ahora va a entrar en el terreno de la psicología social. Pero nos dice Freud que en la vida individual siempre aparece el otro. No existe vida por fuera de lo social. Somos seres sociales. Entonces la diferencia entre psicología individual y psicología social es solo aparente. Toda psicología es en el fondo social. Y Juli, si podemos pasar a la próxima diapositiva, ahí hay un fragmento. ¿Alguien quiere leerlo? Dale, lo leo. La oposición entre psicología individual y psicología social o de masas, que a primera vista quizás nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciñe al ser humano singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus mociones pulsionales, pero solo rara vez, bajo determinadas condiciones de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. En la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el comienzo mismo, la psicología individual es simultáneamente psicología social y en este sentido más lato, pero enteramente legítimo. Perfecto, muchas gracias. O sea que acá Freud nos muestra que la separación de lo individual y de lo social es solo aparente, ¿no? Este fragmento que leyó Narela, gracias Nare, me parece que podemos relacionarlo y pensarlo en relación a Lacan. Me parece que si hay un fragmento de Freud que tome Lacan, es este. O sea, me parece que Lacan va a tomar esta idea y la va a llevar más allá aún, porque Lacan nos va a decir eh, que el yo es otro. Esa es una frase que toma Lacan también. El yo es otro. Eso que llamamos identidad son identificaciones que provienen de otro. No hay sujeto sin otro. El sujeto es, dice Lacan, en inmixción de otredad. O sea, no hay una esencia del sujeto, no hay una esencia del sujeto diferenciable del otro. Vieron que se habla mucho de buscar tu verdad interior. Bueno, eso Foucault en Historia de la Sexualidad, así. Basta con esta huevada de buscar tu verdad interior. La verdad interior que encontrás sacando la represión y la censura fue puesta ahí por el poder. Así que basta de buscar la verdad interior y esas mamarrachadas hippies. No hay verdad interior. Acéptelo, señora. Bueno, no hay una esencia definida del sujeto. No hay una esencia diferenciable del otro. Porque eso es otra cosa, es un imperativo muy de época de, bueno, tu mamá quiere que seas arquitecto, pero vos, ¿qué querés ser vos? Vos, tu interior, bueno, yo qué sé qué quiero ser. Quiero hacer cosas en relación a otros también. Si apelamos a la interioridad del sujeto, mediante el recorte de todos los vínculos del sujeto, no queda nada porque somos en relación a otros y a otras, ¿no? Bueno, la estructura del sujeto para Lacan, de hecho, es la banda de Moebius, la pueden buscar después si quieren, es una figura topológica que parece que tiene una afuera y una adentro, pero si hacen el recorrido ven que no hay afuera ni adentro, o que el afuera y el adentro son lo mismo. También Lacan dice el deseo es el deseo del otro. Y muchos psicoanalistas creen que igual hay que buscar el deseo propio, cuando Lacan está diciendo el deseo es el deseo de otro, o sea, no existe esa originalidad pretendida. En fin, volvemos a Freud, si les parece. Eso quería traer del capítulo 1, y ahora me gustaría pasar al capítulo 2, que se llama Le Bon y la descripción del alma de las masas. Acá Freud va a ir citando y criticando o haciéndole agregados, adendas, al texto Psicología de las masas de Le Bon que les comenté hace un momento. Y se ve que Freud no tenía muchas ganas de escribir porque empezó a hacer el famoso control C, control V, o sea, copiaba lo que decía Le Bon y después hacía alguna crítica, algún comentario, algún aporte.
Le Bon va a decir en este texto, ¿sí?, Psicología de las masas, que el individuo, al incorporarse a una masa, actúa de un modo diferente a cómo se comporta estando solo. Algo de esto creo que ya lo adelantamos recién. Para Freud, estas características que tiene el individuo en la masa no son características nuevas, sino que son características inconscientes, pero reprimidas. Estaban reprimidas y la represión se dio, se fue, se retiró con la formación de la masa. Dice Le Bon que en la masa se borran las individualidades, la idiosincrasia del sujeto y aflora aquello que es común a todos los miembros de la masa. ¿Qué características son las que aparecen, según Le Bon? Sentimiento de potencia invencible, dice, o sea, de omnipotencia. El sujeto cede, se entrega a pulsiones que individualmente no se hubiera atrevido a realizar, que estando solo se hubiese contenido, no se hubiese entregado a esa pulsión, no se hubiera animado. En la masa aparece el sentimiento de desaparece, quiero decir, perdón, el sentimiento de responsabilidad. Y se eliminan las represiones a las tendencias inconscientes. Por eso dice Freud, para Freud, ¿no?, que no son características nuevas, sino que son características reprimidas. Las causas de estos comportamientos propios de las masas, dice Le Bon, que se deben al contagio, a la sugestionabilidad y a la cantidad de personas, ¿sí? Al contagio, a la sugestionabilidad y a la cantidad de personas. Contagio entre los miembros de la masa y sugestionabilidad entendida como influenciabilidad. Esta sugestionabilidad es similar, dice Le Bon, a la del hipnotizado. Esta sugestionabilidad es similar a la sugestión de un hipnotizado, que se le dice, hace esto, levantate, camina, y el hipnotizado lo hace. Y como les comentaba, Le Bon también va a hacer referencia, además del contagio y a la sugestionabilidad, a la cantidad de personas reunidas. Pero Freud no le va a interesar este punto de la cantidad de personas. Sí va a trabajar el tema del contagio y de la sugestionabilidad. Entonces decíamos, sugestionabilidad y contagio. Recordemos que uno de los maestros de Freud fue Charcot, quien le enseñó a hipnotizar, entre otras cosas. Y fue el primero que dijo, no solo las mujeres son histéricas, porque él empezó a hipnotizar hombres también, y empezó a ver que la cuestión, porque en ese momento la histeria se caracterizaba muchas veces por parálisis, ¿sí?, musculares. Entonces, él con la hipnosis hipnotizaba a la persona histérica y podía moverse, hipnotizada la persona que estaba con un brazo paralizado, por ejemplo. Entonces ahí él muestra que no se debía a una causa médica, orgánica, funcional, anatómica, no sé cómo decirlo, sino que se debía a algo de otro orden, ¿sí?, psíquico. Porque bajo estado de hipnosis la persona podía mover eso que en estado de conciencia no podía mover. Pero, ¿qué ocurre? Que luego Freud abandona el método de la hipnosis. Dicen que Freud hipnotizaba mal, que no era buen hipnotizador y que por eso la abandona. Pero la abandona por el método de la asociación libre, ¿sí? Que diga todo lo que se le ocurra, el método propiamente psicoanalítico. Pero en algún momento el tema de la hipnosis fue importante como técnica para Freud. Y en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud retoma algunos aspectos de la hipnosis porque va a trabajar el fenómeno de la masa vinculado o relacionándolo comparativamente con otros fenómenos, ¿sí?, a la masa con la hipnosis. Freud va a decir que si en la masa hay sugestionabilidad y en la hipnosis hay sugestionabilidad, bueno, comparemos estos fenómenos a ver qué podemos aprender si en los dos hay sugestionabilidad. Este procedimiento de comparar, este procedimiento comparativo es muy usual en Freud. Freud va a comparar, por ejemplo, el chiste, el sueño, los actos fallidos y los síntomas. Por ejemplo, como va a decir que todas son formaciones de compromiso.
En todas hay algo del orden de lo inconsciente. También va a comparar, una comparación menos grata, al niño con los primitivos, con lo inconsciente, con el principio de placer, y el adulto con el civilizado, con el europeo, con la conciencia, con el principio de realidad, ¿sí? Porque la filogenia repite la ontogenia, dice Freud. En la historia de una vida repite la historia de la humanidad. Entonces, acá, bueno, acá Freud va a mostrar su lado más adultocéntrico y eurocéntrico y evolucionista, ¿sí? O sea, el evolucionismo y el racismo son marcas de época. No solo para Freud, o sea, Engels en la propiedad, en la familia, la propiedad privada y el Estado, también cita a Morgan y Taylor, ¿no? Los antropólogos evolucionistas, que justifican en cierto sentido el racismo, ¿no? Pero les estaba hablando de las comparaciones de Freud. Freud habla, entonces, del chiste, el sueño, el acto fallido del síntoma. También Freud habla de el creador literario y el fantaseo, un texto que se llama así. También Freud compara el duelo con la melancolía, ¿no? O sea, mostrando que salud y enfermedad difieren solo por grados. Y en este texto va a comparar masas, hipnosis y enamoramiento. Ya vamos a llegar ahí, aún no, pero para ir adelantando la idea general del texto. Les decía que en la obra freudiana se ve mucho este método comparativo para producir un sistema de pensamiento con coherencia interna. Pero esta coherencia interna es tal que hoy eso le trae muchos problemas a la obra freudiana para resistir al paso del tiempo. Porque al comparar pueblos primitivos, entre comillas, con niños, bueno, Freud cae, como les decía, en un adultocentrismo y en un eurocentrismo. También tiene, en esta misma línea podemos poner mujeres y hombres, ¿no? De un lado y del otro, mujeres con super yo débil, hombres con super yo más fuerte, entonces también una cuestión misógina ahí. Y ese es un gran problema de la obra freudiana hoy que no puedo dejar de subrayar, que muchos postulados están entretejidos con este tipo de ideas. Yo voy a tratar de voy a hablar del texto de las cosas más interesantes. Cuando acá empieza a hablar del Edipo y de esas cosas, no las vamos a trabajar tanto. Nos vamos a quedar con los elementos más potentes de este texto. Bueno, decía que hay muchos postulados que están como entretejidos con este tipo de ideas, y al ser todo un sistema donde los engranajes cierran, están vinculados unos con otros, está todo íntimamente vinculado. Si sacamos uno, tenemos que sacar otro y otro y otro, y bueno, medio que queda una gran parte de la teoría queda por tierra, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que en relación a esto del evolucionismo, que Freud es un heredero de Darwin, por ejemplo, en textos como Tótem y Tabú. También es jovesiano para mí, lo que es bastante problemático. Bueno, en fin, volvamos, volvamos al texto. Le Bon dice que la masa se parece al hipnotizado, ¿sí? La masa se parece al hipnotizado. Y Freud toma esta idea y la va a comparar. ¿En qué dice Le Bon que se parece la masa al hipnotizado? En que la voluntad queda suspendida, abolida, en que se actúa sin la propia voluntad. Dice el texto, existe un ímpetu irresistible por realizar ciertos actos. Hay una disminución de los procesos reflexivos. Entonces, características de la masa para Le Bon. Desaparece la personalidad psíquica y queda lo común a todos, ¿sí? Se orientan todos los sentimientos y las ideas hacia un mismo sentido, ¿sí? Todos los miembros de la masa se orientan hacia un mismo sentido por la sugestionabilidad y el contagio. Ya no vamos a meter con la sugestionabilidad y el contagio. Y aparece una tendencia a transformar en acto inmediatamente las ideas que surgen, sin mediación, sin procesos reflexivos, pérdida de la voluntad, ¿sí? El individuo que forma parte de la masa tiene estas características y otras como que se vuelve intolerante, irreflexivo, autoritario, impulsivo, omnipotente, dijimos también, libera sus pulsiones con mayor facilidad, menos represión.
Dice Freud también que las masas son fuertemente influenciables al poder de la palabra. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Alguien? Yo leo, Pablo. Bueno, La masa es impulsiva, voluble y excitable. Es guiada casi con exclusividad por lo inconsciente. Los impulsos a que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero en cualquier caso son tan imperiosos que nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de la autoconservación. Nada en ella es premeditado. Si apetece las cosas con pasión, nunca es por mucho tiempo. Es incapaz de una voluntad perseverante. No soporta dilación entre su apetito y la realización de lo apetecido. Abriga un sentimiento de omnipotencia. El concepto de lo imposible desaparece para el individuo inmerso en la masa. La masa es extraordinariamente influible y crédula. Es acrítica. Lo improbable no existe para ella. Piensa por imágenes que se evocan asociativamente unas a otras, tal como sobrevienen al individuo en los estados del libre fantaseo. Ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad. Los sentimientos de la masa son siempre muy simples y exaltados. Por eso no conoce la duda ni la incerteza. Pasa pronto a los extremos. La sospecha formulada se le convierte enseguida en certidumbre incontrastable. Un germen de antipatía deviene odio salvaje. muchas gracias. Bueno, vieron que ahí un poco resume estas características que veníamos mencionando. ¿Avanzo o alguien quiere hacer un comentario hasta acá? Sí, a mí me pasa un poco que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que si bien la fuerza grupal es lo que predomina, no creo que siempre sea así y que nadie puede como escabullirse de esa masa por más que fue convocado, o sea, como que uno se puede sentir convocado por la masa, pero en algún momento uno puede irse o criticar, o sea, creo que existe esa posibilidad. Sí, Y que sí, sucede también, ¿no? Porque como que por no su- está planteado eso, pero hay gente que pertenece a una masa y en algún momento se va. Bueno, lo vamos a ver con la película La Ola, que digamos, habría una hipótesis que sería que una persona con más herramientas, menos neurótica, menos sugestionable, por lo tanto, podría huir más rápido, ¿no?, de la masa, pero al mismo tiempo, algo que va a decir más adelante Freud, es que estas son todas características muy negativas de la masa y que no todo es tan negativo igual en la masa, que una masa puede formarse para producir algo interesante también, ¿no? Porque hasta ahora es como todo bastante peyorativo. Pero Sí, 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 ya vamos a ver con la ola un poco eso. y también, Gente se ¿puedo agregar algo? Sí, obvio. A mí me parece que también algo que puede pasar es que la masa se excluya por alguna condición. Y que también eso puede ser positivo, porque me parece que a veces uno piensa que decide, pero también uno es excluido porque no cumplís con alguna condición o por alguna cuestión, te excluyen y eso hace que vos puedas escapar de esa negativa de la masa también. Y como eso también te lo puedes reapropiar también. Sí, yo creo también que hay un concepto de un poco naif de la masa, ¿no? Como que la masa es algo con un alto nivel de vulnerabilidad y no sé si es tan así, o sea, no sé si es tan ingenua la masa, y considerar a la masa como algo global y como algo, como una sola masa, sino que
Me imagino algo absolutamente dividible, digamos, ¿no? Divisible. Bien, me gustaron los aportes, sí, totalmente. Bueno, es que, a ver, hasta ahora el concepto de masa es bastante ambiguo, porque también está la idea de multitud, ¿no? Una multitud spinoziana es bastante diferente a una masa en estos términos. Eh, sí, me parece que a la hora de pensar la masa podemos hacerlo sin un carácter moral, ¿no? También a veces como más descriptivo y menos moral, porque como vamos a ver más adelante, pero iba a decir que una masa no puede ser altruista, ¿no? Como no. Y bueno, algo que les anticipé más adelante también es que estos son señores burgueses asustados por- porque se les viene, o sea, el texto es posterior a la Revolución Rusa, o sea, ya hubo una revolución, ya mataron a los zares, ¿no? Entonces, totalmente. Gracias por los aportes. Avanzo un poquito más, si les parece. Freud va a diferenciar, les contaba recién, la concepción del contagio del de la sugestión. Nos va a decir que la sugestión produce el contagio. Le Bon, ¿sí? Le Bon nos va a decir que la sugestión produce el contagio y Freud los va a diferenciar. Para Le Bon, como en la masa hay mayor sugestionabilidad, surgen los fenómenos de contagio entre los miembros, ¿sí? Por eso están íntimamente vinculados. Para Freud, sugestionabilidad y contagio son fenómenos a diferenciar. Por un lado, el contagio se debe a la acción mutua entre los integrantes de la masa. El contagio es entre integrantes de la masa. Es un fenómeno horizontal. La sugestión refiere a otro factor. Dice Freud, muy astutamente, lo siguiente. La masa se sugestiona fácilmente como la persona en hipnosis, ¿sí? Eso dijo Le Bon. Entonces Freud toma esto y entonces en la masa debe haber alguien que haga las veces de hipnotizador. Que si la masa sugestiona tal como el hipnotizado, entonces alguien debe ejercer esa sugestión. Y acá introduce Freud un concepto que, bueno, ¿quién sustituye al hipnotizador? La figura del líder. Acá aparece la figura del líder. ¿Vieron? Acá empieza la cuestión comparativa. Masa, hipnosis. Entonces, vamos a decir que Freud está de acuerdo en las características de la masa con Le Bon, pero no en la explicación de cómo se forma y de cómo funciona. En Freud va a ser muy importante el concepto de libido para explicar la masa. Ya lo vamos a ver. Y además, la sugestión va a ser un concepto en relación a lo vertical. El líder sugestiona y el contagio horizontal entre los miembros de la masa, ¿sí? Alguien hace algo y se contagia a otro miembro, pero todos están sugestionados por el líder. Distinto de Le Bon, que habla de sugestión, contagio, como íntimamente vinculados, y cantidad de personas. Freud va a hablar de libido y sí de contagio y sugestión, bueno, y de otros conceptos que ahora vamos a trabajar. Entonces, a verse la cuestión del líder. Vamos al capítulo siguiente, 3. Ahora ya vamos a ir capítulo por capítulo. Si vamos al capítulo 3. En este apartado, Freud va a decir que en el análisis que hace Le Bon de la masa, solo se ven características negativas, peyorativas y despectivas de la masa, que es lo que les comentaba recién. Y si bien son ciertas estas características en determinadas circunstancias, en otras circunstancias, los fenómenos de masa pueden ser de moralidad elevada, dice Freud. O sea, de gran desinterés, altruistas, como una marcha, una manifestación en favor de una causa social. Uli, si podés, pasamos a la próxima diapositiva, por favor. En la diapositiva siguiente... ahí está, gracias. Bueno, no sé si se ve bien ahí. Puse estos dos ejemplos
que son, por un lado, un caso que hubo acá en Argentina hace un año ya más o menos, que es que un montón de rugbyers mataron a un pibe a la salida de un boliche, ¿sí? Y bueno, hay una noticia al respecto. Y después otra de Mendoza, que es de donde soy yo, que es también de fines de 2019, multitudinaria marcha contra la megaminería, como ahora está pasando también en el sur, ¿no? En Chubut. Y con esto quería mostrar cómo los fenómenos de masa se pueden disparar para un lado o para el otro, ¿sí? Que me parece que en estos dos casos hay cierto fenómeno de masa, porque hay cierto, no líder, pero sí ideas que hacen las veces de líderes y que sin embargo son moralmente, al decir de Freud, diferentes. Avanzando un poco más, ya en el capítulo 4, aparece la pregunta de ¿cuál es la condición para que un individuo forme parte de una masa? Y lo que responde Freud es que para que un individuo forme parte de una masa tiene que tener un interés común. Para tener un interés común hay que haber puesto un poco de libido, de energía psíquica en ese interés. Entonces lo que une a los miembros de la masa es la libido. La libido entendida como esa energía psíquica, pulsional, amorosa, afectiva, ¿sí? Recordemos que para Freud, en la segunda tópica de su obra, hay pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión de vida está vinculada a la ligazón de nuevos elementos, a producir vínculos, y la pulsión de muerte está vinculada a la destrucción de lazos, a la tendencia a lo inorgánico, a la muerte. Gran problema de Freud que confunde inorgánico con muerte. Una piedra no está muerta, es inorgánico, pero bueno, problemas de la obra de Freud. Decíamos entonces que la libido mantiene la cohesión de la masa, porque la libido, esta energía psíquica, ¿sí? Energía positiva, amorosa, afectiva, es la que mantiene cualquier unión humana. Si la libido es lo que está a la base de cualquier unión humana, está a la base de la formación de masa. Para Freud, entonces, no es la sugestión el elemento central que lleva a los integrantes de la masa a estar juntos, sino la libido. Avanzando un poco más, llegamos al capítulo 5, que se llama Dos masas artificiales, Iglesia y ejército. Hay muchas formas de clasificar a las masas, ¿sí? Y acá Freud no va a trabajar tanto con lo que sería más la muchedumbre, que es mucha gente que se reúne espontáneamente y que se disuelve espontáneamente, sino con más como elementos más institucionales, con masas más firmes, masas artificiales, más duraderas, ¿sí? Ya vamos, cuando lleguemos a Canetti, en el encuentro 4, en su texto Masa de Poder, él hace muchas clasificaciones de masas, ya vamos a verlas en ese momento. Pero Freud va a analizar las masas artificiales, que son masas duraderas, de alta organización, con dispositivos que protegen contra la disolución y con jerarquías, ¿sí? Y altos grados organizativos. Y le interesan a Freud dos masas artificiales en particular, que son la iglesia y el ejército. Acá podemos agregarle algo a Freud, que es que también la iglesia y el ejército en un momento fueron una y la misma institución, o sea, las cruzadas de la Edad Media eran realizadas por ejércitos sagrados. Freud nos va a decir que tanto en la iglesia como en el ejército reina una misma ilusión, la ilusión de la presencia del jefe, del líder, visible o invisible, la ilusión de un líder que los ama a todos por igual, Jesucristo. Y de esta ilusión depende toda la formación de masas. Si la ilusión del líder omnipresente que quiere a todos por igual se desvanece, entonces se desintegra la iglesia o el ejército. En el ejército no es un líder que te ama, pero bueno, es un líder que trata a todos por igual al menos. Y nos va a decir Freud también que tanto en la iglesia como en el ejército, el individuo se halla, doblemente ligado por vínculos libidinales o libidinosos. Por un vínculo vertical en relación al jefe o
al líder o a la idea del líder, vínculo vertical, y un vínculo horizontal en relación a los restantes miembros de la masa. Eso lo adelanté recién. Y ahora pasamos a esta diapositiva que ya... Yo la leo. ¿Se me escucha bien? Bueno, perfecto. Notemos que en estas dos masas artificiales, cada individuo tiene una doble ligación libidinosa, con el conductor, Cristo, general en jefe, y con los otros individuos de la masa. Si no, todo individuo está sujeto a una ligación afectiva tan amplia en dos direcciones. No nos resultará difícil derivar de ese nexo la alteración y la restricción observadas en su personalidad. Bien, perfecto. O sea, ¿qué nos dice Freud? Que en estas masas hay doble ligación afectiva, ¿sí? La vertical hacia el líder y la horizontal hacia los miembros. O sea que una doble ligación afectiva es también una doble atadura. Una doble ligación afectiva es una doble atadura, o sea, menos posibilidades de maniobrar y de libertad al interior de la masa, porque aparece un doble condicionamiento, ¿sí? Por otra parte, cuando la figura del líder cae, aparece el pánico, nos va a decir Freud. Eso está en la diapositiva siguiente, si querés ponerla, Julia. Porque la ligación afectiva, que hay mucha de ella en la masa, se desarma y ahí se transforma en pánico. O sea, para Freud, no es que el pánico a un peligro exterior, suponte viene otro ejército, no es que el pánico al peligro exterior desintegra la masa, sino que la desintegración de la masa produce el pánico. Es al revés para Freud. Porque ese enemigo siempre estuvo, pero es por la desintegración de la masa y de los vínculos libidinales al interior de la masa que esa energía deviene, se transforma en pánico, en angustia pánica. Pasamos a la próxima diapositiva, Juli, por favor. La pérdida, en cualquier sentido, del conductor, el no saber a qué atenerse sobre él, basta para que se produzca el estallido de pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo. Por ejemplo, el ejército enemigo sigue siendo el mismo. Como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa con su conductor, desaparecen las ligazones entre ellos y la masa se pulveriza. Bien, estamos yendo un poco rápido porque el texto es largo, ¿sí? Vamos ahora al apartado siguiente, el 6, que se llama Otras tareas y orientaciones del trabajo. Acá aclara Freud que el líder no siempre tiene que ser una persona, como les decía recién, y que también puede ser una idea, una abstracción. Yo le agregaría también un ideal. Pienso en algo en particular, en la masculinidad como idea o como ideal que lidera las patotas de rugbyers, asesinos que recorren todo nuestro país, que pululan por ahí, pero que se encarnizan, vieron particularmente en la costa atlántica en los veranos. Vieron que son como las palometas. Llega el verano y atacan a alguien. En la playa no te salvas. Les cuento a las personas que son de otros lados que las palometas son unos peces que con el aumento de la temperatura, efecto del cambio climático, se vuelven locos y atacan gente a veces. Bueno, los rugbyers hacen más o menos lo mismo que las palometas. Les hago una pregunta. Los rugbyers y los hombres que adhieren altamente al ideal de la masculinidad hegemónica, ¿cómo se suelen llamar entre ellos? ¿Cómo se dicen? Se dicen brother, o sea, hermano. Igual que los cristianos, no es casualidad, también se dicen hermanos, hijos de un mismo Dios Padre, ¿no? Entonces también podemos ver cómo, para mí, en todos estos fenómenos de rugbyers atacando gente, a lo que responden, su líder, me parece a mí, es el ideal de la masculinidad y son medio fenómeno de masa. También en el rugby, ¿qué hay? Ritos de iniciación o bautismo, miren qué palabra, bautismo como en el cristianismo, que consisten en golpes, bueno, violaciones, cosas espantosas que
Si conocen a alguien que haya hecho rugby, y pregúntenle si pasó a primera, qué le hicieron cuando pasó a primera, y se enterará. Y vuelvo entonces un poco a la imagen que les mostraba antes. ¿Qué idea rectora, si pasamos a la diapositiva que sigue, qué idea rectora guía a estas masas que vimos? O sea, tanto a las marchas contra la megaminería como a los rugbyers, palometas, estos que atacan el verano. No hay un líder físico. En las marchas contra la megaminería no hay un líder. No está ni Moisés ni Hitler en ninguna de estas masas. Pero hay idea, una idea que funciona como líder, ¿sí? Siguiendo con Freud, pensaba también en algo que presenta en este capítulo, que es la metáfora de los puercoespines de Schopenhauer. Schopenhauer es el filósofo de excelencia para Freud, es el que más cita, ¿no? El que más, no sé si el que más cita, pero sí el que más toma para su filosofía, para su pensamiento. ¿Qué dice la metáfora de los puercoespines? En invierno los puercoespines tienen frío y se tienen que acercar, pero si se acercan mucho se pinchan, entonces se tienen que alejar. Si se alejan mucho se mueren de frío, entonces se tienen que acercar, hasta que encuentran el punto justo. En la sociedad humana vendría a ser lo mismo. Las necesidades nos hacen acercarnos, pero las hostilidades inherentes a todo vínculo humano hacen que nos alejemos. O sea, ¿qué nos quiere enseñar esta bella historia de los puercoespines de Schopenhauer? Que todo vínculo cercano, que todo vínculo íntimo acumula sentimientos de hostilidad, de agresividad. Pero esta hostilidad casualmente desaparece al interior de la masa. Y solo aparece amor al interior de la masa. Tanto amor, pero no como sexual, sino como sublimado, ¿sí? Como una pulsión erótica sublimada, o sea, sin fin sexual. Y el odio es canalizado hacia el exterior, hacia quienes no pertenecen a la masa. Esto Freud pone como ejemplo, no sé, italianos del norte, italianos del sur, ¿sí? O sea, me parece a mí que el gran ejemplo de todo esto son los mundiales. En los mundiales, todas las personas de un mismo país son re amigas entre sí, salen a festejar todos juntos, se refuerza el nacionalismo y también se refuerza la xenofobia. Hermoso los efectos de los mundiales, ¿no? Sobre todo la gente, yo el que me acuerdo, no sé si fue el último que, bueno, miro eso, pero en el de Rusia, ¿no? Habían campos de concentración para homosexuales, ya que hablamos de campos de concentración antes de empezar el taller, y nada, la gente sin ninguna crítica viendo todo el circo ese, ¿no? Entonces, podemos pensar que... Sí, ¿alguien quiere decir algo? Yo quería agregar algo y bueno, vos me decís si estoy en lo correcto, lo que asumo está mal. Y es que en relación al como el amor y nada, como la amistad y la familia y todo lo que tiene que ver con el fenómeno de masas, también tiene que ver con corroborar que lo que uno piensa, si se tiene en cuenta como la masa es como basado en un ideal o la masa basada como nacionalismo, lo que uno piensa es lo correcto porque tenés a otra persona, un grupo de personas que también está de acuerdo con vos, o en relación al nacionalismo como ponerse a uno en el centro, como la norma. Bueno, lo que nos muestra un poco la peli de La Ola es eso, que... Ay, me escucho con eco. ¿Podrías silenciarte, porfa? Ay, gracias. Que lo que decía es que lo que vemos en la peli, La Ola, es un poco eso. Es a veces un planteo un poco capacitista, pero habría que reformularlo, pero es un poco como que ciertas personas que tienen un yo más débil, por decirlo de cierta manera, que no han terminado, que tienen una... Si el aparato psíquico fuera una mesa, le faltaría una patita, ¿no? Como que tambalea, son más susceptibles
de caer en las masas, porque como vos decís, te damos una cierta seguridad, no es como que la masa viene a ser esa cuarta pata para la mesa y te refuerza tus ideas, y sí, todo esto que vos comentás, totalmente. Y hablando del nacionalismo y todo esto, a lo que quería ir también, que es importante, es que no solo el amor, la libido, produce masa, sino que también podemos pensar que la formación de masa se da por el odio. El odio es un factor poderoso para la formación de masa. Como decía Borges, el gran Borges, no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto, ¿no? Entonces, el espanto también une y forma masa. Sí, No, que yo, viste que antes te decía, y yo me refería un poco a esto, que vos decís, planteo capacitista. Yo creo que a veces esas personas que decimos con patas chuecas o lo que sea, muchas veces son excluidos de la masa. Entonces, sí, me parece que ahí también uno puede reapropiarse de eso, porque pasa un poco, totalmente. eh, pero a la vez, para ser nazi, no sé, digo ese ejemplo por el que trajeron, ¿no? Pero para ser nazi tenías que ser rubio, cumplir con un montón de condiciones físicas, que al no tenerla no ibas a ser parte de eso. No solo eso, digamos, si pensamos en cualquier grupalidad, medio que sí. No cumplís con ciertos requisitos, quedás excluido. Y como la exclusión puede ser algo positivo también, digo, pensándolo, ¿no? Sí, me parece re interesante eso. La vez, cuando recién mencionaste algo de eso, no había terminado de escuchar muy bien, estaba con un poco de ruido cómo recibía el audio, pero ahora que lo escuché mejor, sí, estoy muy de acuerdo en que eso se puede reapropiar, pero también siempre existen masas que vienen por esas personas con intereses económicos muchas veces, ¿no? Entonces, sí, pero está bueno lo que traes. Claro, es que también a mí me parece que a veces uno piensa esto como decir, bueno, eh, sos más susceptible, y a veces la gente que es parte de una masa, por ahí son gente que son ingenieras, que tienen títulos, que son inteligentes también, y sin embargo, por ahí, digo, es muy amplio el concepto de masa que estamos trabajando, pero qué sé Sí. yo. Las personas que Sí, ingresan a sectas no son personas necesariamente tontas, por decirlo así, burdamente. No, mm, no es así. Son personas a veces que no tienen un momento de escucha, no son personas sí. tontas necesariamente. No, Y totalmente, estoy muy de acuerdo. otra cosa que me generaba como una, como me parece interesante, pero a la vez es como una locura, por ejemplo, las marchas anticuarentenas, que parece que están todos por lo mismo, pero después cuando los entrevistan, cada uno tiene como su propia locura y no se termina de entender que por qué están ahí realmente. Entonces es como que ahí digo, wow, o sea, es como que, no sé, el fenómeno de masa que es... Agradezcamos porque el momento que tengan toda una misma idea se forma la masa y cagamos. Así que agradezcamos que la masa anticuarentena. Sí, pero es verdad, está muy bueno eso que vos decís, sí. Pero en realidad yo creo que sí tienen una idea común, solo que no la expresan. La mitad son señoras que odian a Cristina, y cualquier cosa que pueda haber para manifestarse y hacer algo contra el peronismo, lo van a hacer, entonces, solo que no lo explicitan, pero me parece que hay una idea rectora ahí, pero implícita muchas veces. Sí, me encantaron los aportes, gracias. Bueno, les María, contaba, perdón, Mariano había sí. levantado la mano y yo también. Ah, perfecto. Yo les cuento que no veo eso de las manos. Me encanta, es súper ordenado, pero no lo veo porque estoy del celu. Pero gracias, Juli. Te escucho, Mariano. Sí, estaba Cuba antes, pero yo quería reflexionar algunas ideas, porque por ejemplo, este de la masa me parece que también es como una circunstancia ya armada, ¿no? Porque están pensando sobre un público o sobre una cantidad de gente, digamos, que ya está sugestionada por el líder, la organización o el ideal, que ahora no me acuerdo si lo pasamos, y por ahí estaba medio desatento, digamos, cómo se formaba la masa. Y está esta idea, digamos,
intrínseca de que el líder o el ideal los junta, que de alguna manera les organiza la vida también, ¿no? Porque les hace defender algo, querer algo, sentirse contenidos por algo. Y a mí me venía la idea, perdón por el lacanismo, pero la idea del sujeto supuesto a saber, ¿no? Que es esta idea de que se le supone el saber a un sujeto de cómo ser, ¿no? Y que Totalmente. quizás se juega un poco así cuando, más si hay un beneficio, ¿no? Algo de los comentarios decían recién también respecto de que, bueno, pero el participante de ese grupo tiene una ganancia, digamos, no sé, los de la marcha anticuarentena pueden decir, van por el choripán y la coca o son todos planeros, ¿no? Que quizás sí es digamos, es lo que lo que quizás no quieren reconocer, la propia miserabilidad de los que van a las marchas antibarbijos y todas estas cosas. Pero, no sé, me parecía, yo no lo repasé el texto para esta clase, pero no me acordaba que faltaba esta idea, digamos, de cómo es que se llegó al acatamiento de las normas, ¿no? Porque vos cuando hacías la introducción mencionabas algo respecto de cómo se dividieron las tierras en un momento de la historia y que eso generó desplazados o desterrados, porque, digamos, un poco lo que pasó fue que, digamos, la realeza hizo la división de tierras que eran de todos, en realidad. Y eso De la generó, tierra digamos, lo común. que es, claro, exacto, y que eso generó la burguesía. Digamos, gente que quería ser realeza, que nunca lo va a ser, aunque por ahí algunos hoy tienen más poder que los que quedaron como representantes de la realeza, ¿no? Pero por ahí es otro tema, no sé si me estoy adelantando, pero eh, me hizo acordar eso. Eh, no, esas reflexiones tenía así. Un poco lo del sujeto supuesto a ser y que me parece que hay más allá armadas independientemente del representante, no sé, los que iban a los recitales de Los Redondos ahora van a los del Averizo. Y no sé si están identificados con la música, sino con el contexto de la masividad del recital o algo por el estilo. No sé, otra idea. Me quedé pensando en esto del sujeto supuesto del saber, que sí, me parece súper interesante ese aporte porque justamente, me adelanto un poco, pero ya vamos a ver que lo que hace el sujeto con el líder es idealizarlo. Entonces, se lo coloca en el ideal del yo y eso es lo que unifica. Todos tienen ese mismo ideal del yo. Y el líder le da esa completitud que le falta al sujeto, o sea, no le da realmente, digamos, se la promete imaginariamente. Así que sí, gracias. Juli, ¿vos querías aportar algo? Sí, yo quería decir como dos cositas. Una es como que pensaba como en trabajar mucho sobre como tener vigilancia epistemológica sobre esta idea que circula de que nosotros no somos parte de la masa, primero, porque somos gente inteligente y brillante que asiste a un taller de psicología y filosofía, y nada, el Pablo, yo, todes, como somos parte de las masas, y me parece que es una idea que es como re difícil de digerir, ¿no? Es muy fácil verla en el otro. Como que cuesta, como que siempre se pone en el lugar de otro y nunca en el lugar propio, y me parece que como que es interesante revisarla. Por supuesto que no somos parte de la masa, pensando la masa como un fenómeno contemporáneo, como que nadie está exenta, entonces como poder pensarlo y en todo caso la invitación como a reconocer, bueno, qué conductas tengo que están masificadas, ¿no? Como poder pensar eso. Que también nos hace pensar esto, que la gente profesional no forma parte de la masa, que la gente que, no como que tendemos a excluir, tendemos como a asociar medio como afectivamente también, masa con proletariado o masa con pueblo pobre, ¿no? Y no sé si es tan como exacta esa asociación, como que está bueno pensarla. Y lo que pensaba es que lo que unifica la masa tiene que ver con valoraciones más afectivas que van por debajo de
lo intelectual o por debajo de lo que, si entiendo bien a Freud, Freud diría el ideal del yo. Como que por debajo de eso tenemos como ciertas valoraciones que nos hacen como actuar en masa. Pensaba en lo que decían recién Mariano, que el líder organiza la vida, y como que ese líder que organiza la vida afectivamente, como que el orden de los afectos es un orden extremadamente desordenado, valga la contradicción, y lo que hace como ese ideal del yo representado en el líder o representado en el movimiento, representado en la masa, es ordenar también como nuestras afecciones, nuestra afectividad, ¿no? Como a dónde dirigir el odio, a dónde dirigir el amor, ¿no? Como que no solamente ordena lo que hay que hacer, sino que además permite esto, como ordenar afectos. Entonces, como que, porque me parece que el hecho de ser o no ser parte de una masa no tiene tanto que ver con ciertas ideas más como con, no pasa por la ilustración, ¿no? Es como que no tiene que ver ni con nuestra racionalidad, ni con lo que pensamos, ni con lo que no pensamos, sino más bien con una afectividad. No sé si quedó grabado, hablábamos con Lucas en un momento de cómo esta asociación de veganismo y fascismo, y no porque las ideas del veganismo se asocien a las ideas del fascismo, sino porque hay una manera de sentir el veganismo, de creerse parte de una parte superior de la sociedad que afectivamente se parece al fascismo, y me parece que pasa un poco más por ahí, porque si lo queremos entender creyendo que los seres humanos solamente somos seres racionales, ahí me parece que como que nos va a faltar una parte. Eso. Me encantó lo que aportaste, porque yo de Mariano tomé lo que dijo en relación al sujeto supuesto saber, y vos tomaste un poco esta otra idea que trajo, que me pareció buenísimo esto que acabas de decir. Totalmente. Ese Pablo, nivel yo levanté afectivo la mano. Ah, perdón, es No, libidinal. está Sí, bien, Miguel, te no, escucho. no, terminá la idea, dale. Eso, que es libidinal, o sea, en nuestro término Claro. sería afectivo, pero da cuenta de lo libidinal. Claro, estaba pensando en lo que hablaste recién del peronismo, donde también hay una cuestión afectiva, sin lugar a duda, a veces. Estaba pensando en El secreto de sus ojos y el fútbol. Estaba pensando cuando juega Argentina y festejamos un gol hecho con la mano, por más que haya sido hecho contra los ingleses, digamos, festejamos y no pedimos VAR para esas cosas, no existía el VAR. Pero hay un momento de nuestra vida donde pertenecemos a la masa y nos gusta pertenecer a la masa, y si podemos salir a festejar lo que la masa logró en la calle San Martín, comparándolo con el fútbol y en aquel famoso hincha de Racing donde encuentran al asesino, creo que era en El secreto, allí pertenecemos y no queremos ser tan inteligentes como para no pertenecer a la masa. Pero por otro lado también pensé en la nata como el intermediario de los domingos y aquel sujeto que induce a esa masa que también le gustaba pertenecer a ese líder oculto que lo tenía como títere a ese señor de los domingos a la noche. Entonces hay momentos, me da la impresión, en el cual no somos seres tan racionales y que nos gusta ser racionales y que nos gusta ponernos la vincha o la camiseta o cinchar por un gol o alguna de esas cosas. Eso es todo. Totalmente, Miguel. Me parece que una idea que para trabajar es desmoralizar la cuestión de la masa y poder estudiarlo conceptualmente, porque sí, siempre hay algo del orden de lo peyorativo, que lo abordamos un poco. Y en realidad la masa muestra un modo de funcionar. Sí. Recuerden que no veo lo de las manitos, así que ustedes hablen. No sé si Sí, y alguien quería decir. también me parece que se puede pensar como un fenómeno de masa donde no haya un líder. Por ejemplo, no sé, hay un estallido social o un conflicto y todos salen a la calle a reclamar y no hay una figura de líder, que a lo mejor después aparece, porque siempre aparece, ¿no? Un aparato político, partidario que quiere organizar o gestionar los afectos de la masa,
pero también se puede pensar que puede suceder como un fenómeno de masa sin que haya una, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Premeditación. Sí. Claro. O un liderazgo, Sí, digamos, como pasa en Chile. Sí. Lo que pasa en Chile es una cuestión espontánea y que no tiene un liderazgo al menos visible para mí, ¿no? Claro. Es que sucede. Por sí, eso para también, mí ahí lo que respondería Freud, o sea, sería, eh, no hay un líder, pero sí hay una idea rectora, que es más justicia, menos nivel, no al neoliberalismo, pero me parece que la respuesta de Freud sería, no hay un líder, pero sí en esos fenómenos de masa hay idea, una idea que hace las veces de líder. Sí, Mariano, ahí vi tú que levantaste la mano. No, que me parece que el líder, digamos, es una víctima más de la masa. No me parece que esté ahí por una circunstancia que haya generado una estratagema para dominar el mundo, o generar esas ideas. Me parecen más de las películas o de cierta ficción por ahí medio estereotipada, pero eh, me cuesta pensar que incluso, no sé, ponemos el ejemplo de las guerras mundiales o Hitler o, no sé, Cristina o Perón. A mí me parece que fueron una cantidad de pasos que generaron internamente ellos que no sabían qué consecuencias iban a generar. Como tampoco sabe la masa, digamos, qué está haciendo votando sistemáticamente al peronismo o a Macri. Eh, Esa es la misma idea de, no, por ahí me voy de tema, pero de que hay un mal, de que hay un bien, estas cosas que, bueno, no sé, no comulgo, no sé qué opinarán los demás. Siempre la masa mala es la masa a la que uno no pertenece. Y la masa buena es a la que uno pertenece. Y esa no es masa. Pero bueno, esperen, necesito avanzar un poquito más con el texto. Por favor. No sé si alguien más había levantado la mano o avanzo. Eh, les decía que lo que Freud trabaja como eh, elemento que vincula a los miembros de la masa es la libido, es tener un interés común. O sea, que hay pulsión erótica, sublimada, pero pulsión erótica al fin. Entonces, este es el elemento que le permite a Freud hacer el caminito para comparar masa con enamoramiento. Ya vimos la comparación masa, hipnosis, ahora vamos a trabajar masa, enamoramiento. Pero antes de abordarlo, tengo que mencionarles un concepto psicoanalítico que recién lo dijo la Juli, pero me gustaría explayarme un poco más en ese concepto, que es el del ideal del yo. Hay un diccionario de psicoanálisis de la Planche y Pontalis, que se los recomiendo mucho para quien esté interesado o interesada en el psicoanálisis, que está bueno, sobre todo psicoanálisis freudiano, diccionario de la Planche y Pontalis se llama. Está en internet. Y ahí define el ideal del yo, me parece de una manera interesante, dice que el ideal del yo es el modelo al cual el yo intenta adecuarse. El ideal del yo es el modelo al cual el yo, perdón, aspira a llegar, busca alcanzar. Es una formación intrapsíquica que sirve de referencia al yo. Y no hay que confundir el yo, el ideal del yo, con el super yo, porque el super yo, Freud, primero, a esta altura de su obra no lo ha conceptualizado, pero cuando lo conceptualiza, Freud lo va a proponer como una constelación, ¿sí? Que abarca varias funciones. O sea, una constelación de estrellas son muchas estrellas. Si el superyo es una constelación, abarca muchos elementos también. Entre ellos la autoobservación, la conciencia moral, que es lo que más se asocia al superyo, que es la parte punitiva, y la función del ideal del yo. ¿Cómo diferenciar la función del ideal, o sea, es decir, el ideal del yo, de la conciencia moral? Porque frente a la conciencia moral se siente culpa, porque es la parte punitiva. Mientras que frente al ideal del yo, lo que se puede llegar a sentir es sentimiento de inferioridad, cuando el ideal es muy inalcanzable, ¿sí? Esa es la diferencia, ideal del yo
superyo. Pero vuelvo al tema enamoramiento y masa, ¿sí? Tanto en el enamoramiento como en la masa hay fuerte carga afectiva. Entonces Freud lo va a comparar y va a decir que están vinculados por el ideal del yo, que es este concepto que les acabo de mencionar. En el enamoramiento, la pareja, el partener, dice Freud, está ubicado en el ideal del yo. Y digo enamoramiento y no amor, porque se suele decir que el vínculo amoroso pasa por 3 etapas: enamoramiento, etapa de fusión, una segunda etapa de desencanto, reproche, desilusión, y una tercera etapa de aceptación, de integración de las partes positivas y negativas del otro. Acá es la cuestión del enamoramiento, es esa primera etapa de idealización del otro y de fusión, un fuerte momento de fusión. Entonces, en el enamoramiento, la pareja está ubicada en el ideal del yo, o sea, está idealizado. Y en la masa, el líder es quien ocupa el lugar del ideal del yo, de todas las personas que conforman la masa. En el capítulo 8, que se llama enamoramiento e hipnosis, acá Freud va a elaborar toda esta comparación entre hipnosis, enamoramiento y masa. Y va a decir Freud que la hipnosis es, miren qué interesante, la hipnosis es como una formación de masas, pero de un solo miembro. Mientras que en la masa el líder es el hipnotizador de muchos. ¿Sí? Porque la sugestionabilidad o la influenciabilidad aparece tanto en la masa y en la hipnosis. ¿No repetís de nuevo lo que dijiste recién? ¿Qué cosa? Lo que estabas diciendo recién. Que el hipnotizador es que la relación hipnotizador-hipnotizado es una masa de uno, mientras que el líder es un hipnotizador de muchos. Y ahí está este esquema que la Juli colocó en esta diapositiva, ¿no? Donde ahora vamos a explicar ese esquema. Porque acá Freud explica la constitución libidinal de la masa con este esquema. ¿Cuál es la estructura libidinal de la masa? Va a decir Freud que es la reunión de individuos que han reemplazado su ideal del yo por un mismo objeto, líder o idea rectora. Y que por eso, al tener todos un mismo ideal del yo igual, ¿no?, entre ellos, es que se ha producido una identificación recíproca. Y entonces pone este esquema tan bonito, que si pasamos a la imagen que sigue, se los he marcado con unos colores para explicarlo. Juli, porfa, gracias. Ahí está. Bueno, vieron que hay algo como rojo, no sé, yo tengo problemas con los colores, pero es como rojo, cobrizo, bueno, la X, ¿sí? Esa que está marcada. Ese es el objeto exterior. Es el líder o la idea rectora, ¿sí? Esto está idealizado y fíjense que está el objeto al lado. Me parece que ese sería como el objeto de la realidad psíquica. Vieron que en Freud está la realidad externa, la realidad psíquica. Entonces ese es el objeto, la representación del líder idealizado. Ese objeto que se internaliza, se lo coloca en el lugar del ideal del yo, ¿sí? Donde está lo celeste. ¿Vieron? La línea celeste no es una línea, el óvalo celeste. Se introyecta entonces la imagen del líder como ideal del yo. Yo estoy señalando con el dedo a la computadora como ustedes me vieron. Bueno, todos los miembros comparten ese mismo ideal del yo ahí en la parte celeste. Y esto hace que se identifiquen entre ellos. Por eso está la línea verde que cruza los 3 yoes, que es la identificación entre los miembros de la masa, efecto de tener un mismo ideal del yo. Entre los miembros de la masa hay identificación, o sea, yo y yo. ¿Sí? O sea, el yo es similar a ese otro yo. Y hay fenómeno de contagio, esa es la horizontalidad. Mientras que respecto del líder hay idealización y sugestionabilidad. El líder sugestiona, ¿sí? Son sugestionables por el líder, son fácilmente sugestionables. El fenómeno de la identificación es complejo y para mí muy interesante, porque al mismo tiempo que se quiere ser como el otro, se quiere ser el otro. Y para ser el otro tengo que destruirlo al otro. Así,
Entonces, en la identificación hay cierta ambivalencia afectiva. Lo quiero, pero lo quiero tanto que quiero ser ese y lo quiero matar para ocupar ese lugar. Bien. En estos ejemplos que hemos abordado sobre los fenómenos de masa, hay un ejemplo que me parece interesante a mí, o al menos yo lo viví en mi adolescencia, acá se me cae el documento, pero es un fenómeno de identificación muy fuerte que ocurrió cuando surgió la película Absurda. No sé si se acuerdan, yo nunca la vi, sé que fui un adolescente astuto y dije, ya demasiado mambo tengo, no me incorporar uno más viendo esta película de mierda, pero yo me acuerdo que todas mis amigas de la adolescencia, a los 15 años, donde se está construyendo una identidad y por lo tanto muchas veces es más permeable a discursos de masa, era una película sobre anorexia y autolesión. Y salió esa película y hubo un boom de autolesiones. O sea, el fenómeno de contagio que produjo eso, recuerdo que en las reuniones así, ay sí, ella se corta y te mostraban y se decían cómo se cortaban. No sé si alguien de los 30, rondando los 30, los 28, tuvo esta misma experiencia en la adolescencia, pero yo me acuerdo que estaban todas con esa película identificadas. Yo la Sí, vi, pero no me había gustado cuando estuve en el cine y eso, pero mira, yo creo que lo de la autolesión es muy común en adolescentes. Como que no sé si por ahí la película tuvo su efecto de alguna manera, pero ya de por sí es algo que hasta el día de hoy los adolescentes hacen. sí, Digamos. total, sí. No sé. Bueno, pero Yo sobre me todo una película que es mostrada a una audiencia tan joven, tal vez mostró el mensaje de la autolesión de una forma medio errónea. Y en vez de mostrarlo como un modo testimonial y responsable, solamente lo mostró de una forma que puede parecer emulable, en el sentido de algo, no sé, como un modo de lidiar con la realidad, pero como algo más, como algo para seguir. Como tal vez lo proyectó mal la película. Yo también la vi cuando era muy chica, pero la verdad que no me acuerdo de nada. yo me Pablo, acuerdo que sí, no, con respecto a las autolesiones, y a mí me gusta decir que los adolescentes tienen conductas tribales, y de esas conductas tribales, por ejemplo, hacerse un tatú, ojo, yo me lo he hecho ya un poco, no fuera de la adolescencia, hacerse un tatú es una conducta tribal, pero también hacerse un piercing es una conducta un poco tribal también, y hay algunas poblaciones donde, primitivas o no, o algunas tribus en las cuales se hacía la autolesión, es una pregunta. Julieta debe estar googleando. a mí me parece que sí, pero que no intentaría explicar esos fenómenos no occidentales bajo las categorías que tenemos nosotros para pensar. Entonces, me parece que hacer una extrapolación de nuestra realidad occidentalizada para explicar eso me parece deformar absolutamente el fenómeno antropológico y digo en relación a esto de las masas, ¿no? Y autolesión en Occidente y todo esto. Pero sí, me parecen fenómenos interesantísimos, pero no sé qué significados Igual, tendrán. por ejemplo, David Le Breton, en La piel y la marca, donde él habla de autolesiones como de distinto tipo, desde cortes con dibujos, quemaduras, hasta piercings y demás, creo que menciona algo de lo que dice el Miguel o tribal, como tomando esto que dice el Pablo, ¿no? Como no extrapolando sin traducir, digamos, como categorías de sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra a la nuestra, como tomándolo con pinzas, pero habla un poco de eso. Y lo que yo pensaba igual, que nada, que va a quedar recontraabierto el tema y demás, de sobre si la peli tuvo o no como un impacto mayormente negativo o si es una conducta como muy común en adolescentes, lo único que quiero decir, que no tiene un pedo que ver con el taller, es que la realidad es que se habla tan poco del tema, como se habla tan poco de suicidio, que nada, que no tenemos como carajo abordarlo porque nunca en nuestra vida nos hemos puesto a conversarlo y abordarlo como con un poco de seriedad.
Y las ideas sobre el suicidio y las autolesiones son, pero de la moneda más corriente en la adolescencia, pero sigue siendo un tabú, sigue siendo como ultra complejo abordarlo, entonces queda como dentro de lo que, como con un manto, ¿no? Como dentro de lo que la sociedad mete debajo de la alfombra. Sí, total. Bueno, avanzo un poquito más. Estamos muy cerca de la hora y me falta un montón. Bueno, los miembros de la masa entonces se identifican entre ellos, pero también se identifican con aquello de lo cual todos carecen, que es la completitud, que es lo que el líder supuestamente les va a dar. Algo de esto les adelanté recién. Líder o idea rectora, ¿sí? Siempre no es el líder de carne y hueso necesariamente. Bien. Por eso me parece a mí interesante siempre desconfiar de quien hace promesas de completitud. Quien te viene a ofrecer algo que te va a solucionar todos los problemas, bueno, cuidado, porque ahí están apelando al registro imaginario y a esa necesidad de completitud que habita eh, y, y es una promesa que nadie puede cumplir. Bueno, pero me gusta de Freud, quería decir esto, que me gusta de Freud que piensa el enamoramiento en la misma línea que la hipnosis y la formación de masa. Me encanta eso, me parece el lado más interesante de Freud, su antihumanismo. No cuando se pone a hablar de Edipo, familia, mamá, papá, y la joven homosexual, y pobre joven homosexual, qué pesado Freud, tratando de hacerla heterosexual ahí por encargo de los padres, un horror. No, sino cuando dice el enamoramiento es esto. Me encanta ese Freud. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. El apartado 9 me lo voy a saltear porque habla de Tótem y Tabú, que no nos interesa mucho. Había preparado Tótem y Tabú, pero no lo voy a explicar ahora porque va a ser muy largo y no llegamos con el tiempo. Y a ver, bueno, voy a saltearme, denme un segundito. Vamos a eso, a este fragmento. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo leo yo? Bueno, dale. ¿Cuál es el que dice .6D ese? ¿El que está puesto? Sí, ese fragmento. Sí. Bueno. Todas las ligazones en que descansa la masa son del tipo de las pulsiones de mente inhibida. Las aspiraciones sexuales directas son desfavorables para la formación de masa. Las dos personas comprometidas entre sí con el fin de la satisfacción sexual se manifiestan contra la pulsión gregaria, contra el sentimiento de masa, en la medida en que buscan la soledad. Mientras más enamoradas están, tanto más completamente se bastan una a la otra. La repulsa al influjo de la masa se exterioriza como sentimiento de vergüenza. Las mociones afectivas de los celos de extrema violencia son convocadas para proteger la elección de objeto sexual contra su deterioro por obra de una ligazón de masa. En las grandes masas artificiales, iglesia y ejército, no hay lugar para la mujer como objeto sexual. La relación amorosa entre hombre y mujer queda excluida de estas organizaciones. Perfecto, gracias. O sea, la masa se opone a la sexualidad, nos dice Freud. En el próximo encuentro, cuando veamos Wilhelm Reich, vamos a profundizar mucho más en esta relación masa-sexualidad. Por otra parte, Freud señala en este texto que las personas neuróticas, dice Freud, cuando ingresan a una masa disminuyen sus síntomas, al menos por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque en la teoría freudiana, la neurosis viene a ser una satisfacción sustitutiva de las pulsiones, ¿sí? Una pulsión no se puede satisfacer, entonces toma otra vía, ¿no? La represión la lleva a otra vía, se deforma y aparece como síntoma, y en ese síntoma hay una satisfacción sustitutiva. Bueno, en la masa, dice Freud, disminuye la sintomatología neurótica porque esa libido que no era canalizado, que era mal canalizado, que era canalizada de manera sintomática, se puede expresar mediante esta energía libidinal sublimada con el líder. ¿Sí? Entonces, como que desneurotiza en cierto sentido la masa. Que esto que hablaba de la Juli,
y mariano de ordenar los afectos, también, ¿no? Bueno, si avanzamos, les puse un fragmento más, pero no lo vamos a leer. Bueno, lo leo rápido. El enamoramiento se basa en la presencia simultánea de aspiraciones sexuales, directas y de meta inhibida, al par que el objeto atrae hacia sí una parte de la libido yoica narcisista. Acá va a comparar enamoramiento, hipnosis y masa. Solo da cabida al yo y al objeto. La hipnosis comparte con el enamoramiento el circunscribirse a dos personas, pero se basa enteramente en aspiraciones sexuales de meta inhibida, la hipnosis, ¿sí? Y pone al objeto en lugar del ideal del yo. La masa multiplica el proceso de la hipnosis, ¿sí? Coincide con la hipnosis en cuanto a la naturaleza de las pulsiones, porque en el enamoramiento se satisface la pulsión sexual, digamos, de manera directa. En las otras dos, no, se sublima, se realiza de manera indirecta. Entonces, en la masa, bueno, coincide con la hipnosis en cuanto a la naturaleza de las pulsiones y a la sustitución del ideal del yo por el objeto, pero agrega la identificación con otros individuos, la masa, ¿sí? La que quizás fue posibilitada originalmente por su idéntico vínculo con el objeto, que idealizan, ¿sí? Que ponen en el lugar del ideal. Bueno, son las 9. Me quedaron un montón de cosas afuera. Si les parece, en el encuentro que viene empiezo diciendo brevemente algunas relaciones con la peli y la ola, y después los experimentos de psicología social los dejo para el encuentro 4, que tengamos un poco más de tiempo, y lo que sí quería decirles, ay, cómo se me pasó volando las 2 horas, es que para el encuentro que viene, por favor, si pueden, si tienen, esto es súper optativo, como todas las actividades, como leer, esto es un encuentro donde no entregamos certificado, no evaluamos ni nos gusta que nos evalúen, y es para pasarla bien. Así que no es una actividad obligatoria. Les decía, una tarea optativa, una actividad optativa es, les voy a dejar en la carpeta del segundo encuentro sobre Wilhelm Reich una película de propaganda nazi. Es una película que yo les recomiendo verla con precaución, con prudencia, con cautela, al decir de Spinoza. Porque bueno, es una película de propaganda nazi. Van a ver eso, se van a encontrar con eso, si no quieren no lo vean, pero me parece muy interesante para pensar, ir viendo ya cómo se gestaba, bueno, desde los medios de comunicación en este caso, la formación de masa. Es una película a veces medio difícil de acceder porque, bueno, por obvios motivos, no se anda exponiendo por el cine. El judío Sus se llama. Así que les dejo esa peli. El judío. Sus. S-U-S-S. Está descargada en el Drive. No tienen que descargar nada. No es un link, sino que en la carpeta del encuentro 2 está esa peli para quien quiera verla. Y si les parece, comenzamos el encuentro que viene mencionando algunas cosas de la peli y la ola. Empezamos bien puntual, así llegamos. Y después trabajamos Wilhelm Reich y el judío Sus. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y vemos los experimentos de psicología social el encuentro que viene porque ya se nos hicieron las 9. Bueno, queridos y queridas, ¿comentarios? ¿Se entendió la idea freudiana de la masa? ¿Alguien que quiera decir algo para ponerle un broche al encuentro? No, yo por mi parte, de mí, ¿no? Es mi opinión, por ahí el resto no sé, pero me parece que a mí no me importa tanto si no llegamos con todos los textos o todo, como que no tengo un apuro, me parece que estuvo buena la clase. Sí, mejor debatir y todo eso, sí. Además, aportaron cosas re interesantes, así que no iba a interrumpir para terminar esto, si podemos terminarlo en el encuentro que viene. Sí, sí, sí. Lo que enriquece los talleres es lo que traen ustedes. Yo no terminé de entender mucho lo del ideal del yo y del super yo, un poco por ahí me cuesta esa parte,
Pero bueno, creo que también Bueno, después lo voy a ir entendiendo un poco, yo cero el psicoanálisis. ideal del yo es un concepto que plantea Freud, ¿sí? Antes de desarrollar la idea de superyo. Y el ideal del yo tiene que ver con eso a lo cual aspiramos. Aquello que como nos gustaría que fuera nuestro yo. Es el ideal de nuestro yo. Y en la formación de masa es al líder quien se coloca en el lugar de ideal del yo. Me gustaría ser como tal. Alguien levantó la mano. Lo que pasa es que me aparece y después se me va la notificación. Pero creo Sí, que Romina puede ser. la Romy. Te escuchamos, Romina. Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. A mí en realidad me quedó una duda. Cuando vi la película me dio también una cierta sensación de que ciertos personajes desarrollaban al momento de la integración en el grupo una sensación de seguridad, que me parece que, no sé si está, lo vamos a ver la clase que viene, no quiero adelantarme, pero me parece que en esta idea que vos planteabas de similitud entre masa y enamoramiento, también hay una idea común de la seguridad apoyada en un otro. Entonces, digo, como para no ser peyorativo con el tema de las masas, me parece que es destacable también que al momento de insertarse en una masa genera esta sensación de seguridad. En algún momento mencionaste que decía que en la masa desaparece el sentimiento de responsabilidad. Me parece que está ligado esto de desaparecer el sentimiento de responsabilidad, por ahí con actos concretos, en línea directa con esta sensación de seguridad. Y también lo pienso en fenómenos de marchas o lo que sea, en los cuales he participado, digo que por ahí se generan actos que en soledad uno no haría, pero te da cierta seguridad. Como quemar cosas. Exacto. Totalmente. Digo, entonces me parece como que ese concepto me parece destacable al menos. Sí, bueno, y lo que mencionaste de la peli, hay un personaje en el que se nota mucho que es Tim, que es como esto que decía Libertad, ¿verdad? Que es un personaje excluido, pero que justo en esa conformación de masa se integra y está vinculado a lo que trae Freud de la neurosis, como que se desneurotiza al estar integrado en esa masa y se anima a hacer cosas que si no, no se hubiese animado. ¿Sí? No sé si lo ubican ese personaje Tim, porque al final de la película es importante, no spoileo si no la vieron. Pero sí, totalmente. Y desaparece la responsabilidad individual muchas veces en los fenómenos. ¿Sí? ¿Sí? Por eso decía al principio que la idea de individuo moderna es una ficción propia de la modernidad. Sí, total. Y que un poco los fenómenos de masa dan cuenta de otra cosa. Sí. Yo quería hacer un comentario, Pablo. Por supuesto, sí. A propósito que por ahí salió el tema de Chile y el estallido social. Uh-huh. Bueno, contarles que en un principio, cuando se produjo el estallido, como que la razón del estallido estaba bastante clara, en el sentido que era un descontento social, básicamente por las políticas neoliberales de Chile, pero en la medida que esto se fue extendiendo y se tornó algo, empezaron bueno, las noticias ustedes me imagino que algo vieron, quemaban, destruían todo, saqueaban, y esto se prolongó durante harto tiempo, o sea, incluso se traslapó con el inicio de la pandemia. Entonces empezaron a surgir una serie de hipótesis de por qué se había producido el estallido social. Entonces salió, y todas estas hipótesis se fueron viralizando en redes sociales. Por ejemplo, que era algo concertado desde Venezuela. Después, que no, que en realidad el objetivo
era cambiar la Constitución, que es algo que sí se logró concretamente, o sea, por lo menos se va a discutir la Constitución. También se manejó la hipótesis de que todo esto era producto del narcotráfico. Entonces, se- era una confusión total, ¿ya? Bueno, pero me parece que esas hipótesis muchas veces son formas de legitimar la protesta. Sí, sí, por Acá supuesto, también, si no ganó un neoliberal, es Venezuela. claro. Cuando ganó Obama, me acuerdo que decían, se te va a transformar en Venezuela. O sea, bueno, ya ese Sí, argumento es como muy Ahora irrisorio. Sí, estamos en el sí. proceso de libanización, por ejemplo, de acuerdo al nuevo candidato que tenemos, que es un ex gobernador Cornejo. claro, Argentina se está Estamos en- libanizando. claro. ¿Se está qué? Libanizando. Ah, Estamos por ser sí, un Líbano. Ya no somos sí, sí. Venezuela, hemos ascendido al proceso de libanización, ha dicho Sí, hoy. todos argumentos xenófobos. Sí. Claro. Exacto. Bueno, Bueno, sí, y Tarco, te escucho, sí. sí, Perdón que te para interrumpa. terminar, el gobierno, en su afán de definir esto, contrató una empresa externa para definir de una manera más o menos científica qué es lo que estaba detrás del estallido social a través del análisis del Big Data. Bueno, y resulta que al tiempo después se comunicó, esto es lo más chistoso, digamos, que se comunicó que el resultado del análisis del Big Data era que esto se debía a un movimiento llamado K-Pop. Ay, me muero, sí, dije que le echaron la culpa al Oye, K-pop, a eso llegaron. le echaron la culpa a los coreanos, qué bizarro, Exactamente. Oye, qué bizarro. Me encanta. la cantidad de Amo, memes, y hubo gente que lo creyó. O sea, amo. ¿me entiendes? Es una cuestión terrible. Sí. Me encanta. Mm. Para mí, mira, viéndolo de afuera, lo más acertado que se ha dicho sobre el estallido social lo dijo no sé si se le dice así allá, la primera dama, la esposa del presidente, en Sí, ese audio que se filtró, que sí, dijo, me parece que tendríamos que ceder algunos privilegios. Me sí, pareció lo más acertado. Esa sí, señora, ¿por qué no la escuchan? eso es. Dijo lo que es cierto. Sí. Pero Esto es. igual agregó, parece que nos han invadido los extraterrestres, Sí, agregó, claro. Exacto. sí, Es el nuevo que coman pasteles, me claro. encantó. Sí, Ujú. eso fue, digamos, en Deleuziano se desterritorializó mucho el plano social, no quedó estratificado, no quedó codificado, y fue una energía que explotó y no pudieron contener, y no pueden contener todavía. Eh, Interesantísimo, sí, sí, o sea, intentaron contenerlo a fuerza de represión, sacando ojos, o sea, Sí. terrible, 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 y aún así, esa decodificación, algo ha quedado, o sea, Mm. no quiero tampoco ponerme a hablar mucho de algo que no me incumbe tanto, porque no soy de ahí, pero es como muy, muy interesante, sí, a veces las lecturas, te voy a poner un ejemplo. Cuando acá ocurrió lo del 2001, hubo un estallido social así diferente, igual pero hubo un estallido social fuerte de unos días, también con muertos, con mucha represión, y tuvimos como 5 presidentes en una semana. Y acá la gente muchas veces la consigna es que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y en el mundo, las protestas fueron leídas y tituladas como protestas contra el neoliberalismo en Argentina. Después, yo creo que acá se, se lo recodificó así. Pero en el momento en que ocurrió el 2001, no sé si alguien andaba diciendo, esto es una protesta contra el neoliberalismo. No sé si me explico, pero a veces los fenómenos se pueden leer, no sé, mejor con el tiempo, o a veces de afuera hacen buenas lecturas también, si decimos que la verdad no está en el interior. Pero sí, ese sería mi comentario. Pero sí, no, lo del K-pop, claro, no tenía ni idea, se les decodificó
la sociedad y terminaron peleando al K-pop. Bueno, del orden de lo bizarro. Bueno, queridos y queridas y querides. Valentina dice. Hay un video de Sarah Silverman. A ver, espera que se me fue el chat. Hay un video de Sarah Silverman que habla sobre cómo se metió un amigo suyo a un grupo neonazi, que me gustaría mostrarles. ¿Querés mandarlo a... sos la Marti. Ahí leí el apellido. Genial, Marti. Mandalo al grupo, mandalo al chat del Instagram y yo lo subo a la carpeta. ¿Te parece, Marti? ¿Que hagamos así? Genial, gracias. Y lo compartimos con todos. Bueno, hasta que hemos llegado